Rafael Iribarren, arquitecto de la Mesa Profesional y la Red Agenda Ciudadana, con este segundo comentario sobre los tres programados sobre el 2016 y 2017, que es el CNE y la burocracia partidista en contra de las regionales. No estamos arrancando bien en el sentido de que no se insiste en el revocatorio, aun cuando alguna gente sí. Perdimos el 2016 porque se insistió, se impuso el revocatorio como tema y se sometió la idea de la posibilidad de las regionales, mejor dicho, el que se realizaran las regionales, al revocatorio, pues, ¿no? En este momento se trata de asumir, aunque haya gente que insiste en eso, en no insistir en sacar a Maduro, que Maduro va a terminar su gobierno en el 18, 19, y que en este momento de lo que se trata es de la regional, que no está garantizada, y que en consecuencia podríamos perder el 2017 como perdimos el 2016. Si sucede y se hace lo mismo que el año pasado, pues este año también vamos a perderlo como perdimos el 2016. Para ganar el 2017, hay tres trancas principales. Una primera tranca política: la burocracia y los factores de poder no las quieren, no les interesa. Ya comienzan a preparar el terreno condicionando su realización de manera de que puedan ir siendo suspendidas, como fueron a lo largo del año que viene y podrían ser a lo largo de este año. El Tribunal Supremo de Justicia ya resolvió que para convocar el CNE, las regionales, tienen que los partidos que no tuvieron el 1% de la votación en las elecciones del 2015, tienen que recoger nuevamente la firma y renovar sus registros. O sea, aquí no hay sino dos partidos legales. Hay tres pequeños, pero por circunstancias. Aquí está la MUD y el PSUV, más nada. O sea que todos los demás partidos tienen que... Ya esa es una condicionante. Y después, por otro lado, el representante oficial de la MUD en el CNE declaró que las regionales no se pueden convocar sino hasta que estén garantizados los insumos requeridos para su realización, papeles, etcétera, etcétera. Y no hizo mención, pero sí se sabe que hay un problema con las máquinas electorales, un problema de pago, etcétera, etcétera, al que él no hizo mención, pero en tal caso las declaraciones del representante del CNE están sintonizadas con las del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a condicionar que las regionales puedan ser convocadas inmediatamente, ¿no? La burocracia y los factores de poder tienen dos opciones frente a las regionales: suspenderlas, como sucedió en el 2016 y como pretenden por lo menos algunos sectores que sucede en el 2016, o manejarla como siempre las han manejado. Pero con esta última opción tienen una dificultad: ellos no controlan la dinámica sociopolítica regional, ni siquiera controlan sus propias bases. Con una circunstancia concreta: el CNE está en crisis. El CNE está sufriendo la proyección hacia su estructura interna, de la crisis interna del chavismo, de los chavismos. De tal manera que cuando si el CNE llega a convocar, a concretar el cronograma que ya en octubre anunció Lucena, es que hubo una negociación, un acuerdo entre los dos chavismos que controlan cada uno una parte del CNE, el madurismo y el 4febrerismo. Hay dos maneras de perder el 2017. Uno, que no haya regionales. Que no haya regionales porque el proceso, la confrontación y la polarización entre la burocracia permita que su suspensión se siga suspendiendo como ha sido durante todo este año. Por cierto, la idea de las elecciones generales, que es un camuflaje del revocatorio,
apunta a que no haya elecciones regionales, que se siga suspendiendo con ese pretexto. La otra manera de perderla es que las haya iguales que siempre y negociadas, y que entonces para el país sean unas elecciones regionales más, con un cambio de gobernadores y un cambio de legisladores, que no va a resolver de fondo ningún problema, sobre la base de que la crisis nacional es estructural, bicentenaria, profunda, y no se resuelve ni con un simple cambio de gobierno, aunque pueda ser interesante que lo haya, ni con simples cambios de gobernadores, que en vez de 20 gobernadores chavistas tengamos 20 o 30 o todos gobernadores de oposición. No se resuelve de fondo, se resuelve de otra manera. En ese sentido, si las regionales resultan en un cuadro similar al que siempre ha habido, unas gobernaciones sometidas al poder central, la habremos perdido también, aunque las haya en el 2017. Pero hay dos maneras de ganarla, de ganar el 2017. Una, que haya regionales producto de la presión de la gente, de la presión de las bases, de la movilización de la gente en función de que las haya, en función de que se elijan gobernadores, legisladores y después municipales. Y dos, que sean ciudadanizadas. Que sean ciudadanizadas incluso en el caso de que no las haya en el 2017, pero que se creen condiciones para que cuando las haya, si es en el 2018 o cuando sean como tienen que ser, unas elecciones no manejadas nacionalmente. Pues, ¿no? Hay que partir de la idea, de la hipótesis, de que no haya elecciones regionales. Si la confrontación entre la burocracia y la polarización que ellos se promueven mutuamente es similar a la del 2016, no habrá las regionales. Y frente a eso no vale ni esa calle a la que se refieren, digamos, algunos sectores de la oposición, ni tampoco el retador, la solución de el retador que reta al titular de la faja. No, ni la calle de las oposiciones, ni el retador de Maduro no sirve. La gente es la que va a ganar el 2017 o a perderlo, según cómo sean lo que logre, pues, ¿no? Las bases regionales y locales que se impongan, o sea, partiendo de que se tienen que imponer, o sea, que esa tendencia a confrontar a las burocracias, que no la estoy inventando yo, que todo el mundo sabe que existe a niveles regionales y locales, se active y sea lo determinante y determine lo que suceda con las regionales. No es una noticia nueva la crisis nacional, es la mala noticia de todos los días, pero dentro de la mala noticia de la crisis nacional hay una buena noticia. Las burocracias están también en crisis. La crisis nacional se refleja en la crisis de las burocracias, ¿no? No controlan nada, ni el país, ni a niveles regionales, insisto, ni siquiera sus propias bases partidistas son controladas. Bueno, eso crea condiciones nuevas, importantes, para el surgimiento, para la concreción, la galvanización, la convocatoria y activación de un nuevo sujeto político. Es un momento excepcional, es un momento para la rebelión de las regiones, para la rebelión ciudadana y de las comunidades en las regiones. La rebelión de las regiones es la base de que el 2017 se gane. Y porque la salida a la crisis, como dije, no es un cambiar gobierno, cambiar gobernadores, sino que viene desde abajo hacia arriba. Es un proceso que tiene que partir del cambio de las relaciones, por lo menos el inicio del cambio de las relaciones de poder, y eso es desde abajo hacia arriba. No desde arriba hacia abajo. Desde arriba hacia abajo no se cambian las relaciones de poder, al contrario, se consolidan. Estamos hablando de las elecciones regionales.
pero ese es el tema de fondo, el contenido de fondo, lo que estamos hablando es lo regional, no las elecciones. Las elecciones son importantes y todo, pero en sí mismas no van a resolver nada, sino que estamos hablando de que a partir de las relaciones regionales pueden ser el punto de partida a partir del cual se desplieguen, desarrollen dinámicas nuevas de cambio. Bueno, lo regional no existe políticamente desde el punto de vista de las dinámicas nacionales. Eso está supeditado y aplastado. Estas regionales, aprovechando en el marco de la crisis total que se vive, la crisis política y la crisis de la burocracia, puede permitir impulsar una nueva correlación de poder, una nueva correlación entre lo regional y lo nacional, entre los estados y el poder central y el gobierno central. Además puede producir, o tendría que producir, unas nuevas calidades. Puede producir, primero, una calidad nueva, un contenido nuevo de la representatividad, más allá de lo discutible que pueda ser la representatividad como relación determinante entre el poder y la sociedad, que esa representatividad que sí tenemos, que es la base de nuestro régimen, tenga una nueva calidad. Que no suceda que los diputados son representantes, son diputados de los partidos, sino que sean diputados de la gente que los eligió. Y una nueva calidad en materia de legitimación, que los electos, los mandatarios electos, gobernadores, alcaldes y los legisladores en los casos regionales, sean por voluntad real de la gente, no solamente por resultado de una manipulación de la voluntad de la gente, sino que sean resultado de un proceso de postulación en base a lo que quiera la gente y finalmente de campaña y finalmente de elección. Que se dé sobre la base, bueno, ahí este problema de las elecciones, de la falta de representatividad, explica el fracaso de la descentralización y explica cómo a partir de ya 20 años, 20 y pico de años de la elección directa de gobernadores, nosotros seguimos con unas regiones absolutamente postradas frente al poder, hasta el punto de que Chávez se armó montó aquella consigna perversa de con Chávez y no sé quién un solo gobierno, con Chávez un solo gobierno, con Chávez un solo gobierno. Hay una segunda tranca para salvar el 2017. La primera es la tranca política, que ya me referí, y la segunda es la tranca técnico-jurídica. El Consejo Nacional Electoral, el sistema electoral, es un instrumento del poder. También lo era el CNE, el Consejo Supremo Electoral, ahora es mucho más grotesca, y con la particularidad de que no hay la simulación de la alternabilidad y el multipartidismo. Realmente es un instrumento del poder. El CNE es un instrumento para el fraude electoral montado desde el 2003 con Carrasquero y Jorge Rodríguez y Esmarmática, ¿no? Por cierto, en este caso es un instrumento del poder. Claro, la Asamblea Nacional debía tomar cartas en el asunto y meterse, involucrarse en la cuestión electoral desde el punto de vista del régimen electoral, no solamente parcialmente, sino ir a que se eliminen todas las restricciones y las perversiones que al ejercicio de la soberanía ciudadana como elector, como votante y como elector, pues están establecidas hoy por hoy en leyes y reglamentos, la mayor parte chavista. Que el CNE, que la Asamblea Nacional, a pesar de que no se aplique inmediatamente, como está sucediendo con todo, legisle y limpie el régimen técnico-jurídico electoral de todas las perversiones que permiten lo que está pasando en la cuestión electoral. Sin embargo, a pesar de que el CNE está controlado por el chavismo, las elecciones regionales van a ser con este CNE. O no serán, y serán convocadas cuando sean convocadas. Pero esa es la tranca. Pero esa tranca se les revierte a la burocracia y a los factores de poder.
Primero el problema interno que tiene, el problema interno de ambos bloques burocráticos, y el problema interno al que ya me referí de el CNE en crisis por la crisis, por la proyección hacia su interno de la crisis entre los partidos. Y con una circunstancia que también es parte de la perversión electoral, pero que se les revierte, que es que hay solo dos partidos legales en el país. Creo que ya lo hice referencia, el PSUV y el MUD, más ningún partido tiene legitimidad. Eso se revierte porque permite, desde el punto de vista del enfoque de la regionalización, aprovechar la crisis, no solo aprovechar la crisis política y la crisis política institucional. ¿En función de qué? En función de movilizarse desde ya los partidos locales, los grupos electores, los movimientos locales, etcétera, ¿no? Hacia montar un sistema paralelo electoral, un sistema electoral de facto ciudadano, un sistema electoral originario, el sistema electoral de la gente que reproduzca el sistema electoral oficial y que se vaya a activar tal cual como si fuera el oficial, que se establezca paralelamente ese sistema electoral originario, una gestión y control ciudadano de todo el proceso electoral, comenzando por unas primarias, luchando, exigiendo la regionalización de todo el proceso electoral. No tiene ninguna justificación que en Casigua del Cubo, en Pariaguán, se enteren de cómo votó Casigua del Cubo en Pariaguán, cuando Lucena le dice Casigua del Cubo tuvo tantos votos, y así. Uno de los elementos es que los cómputos sean locales, sean manuales y sean las totalizaciones se conozcan a nivel de circuito y a nivel regional. Y exigir movilizarse desde ya para la aplicación del artículo plena, del artículo 388, relativo a la residencia de los postulados. La tercera tranca es la más brava, que es la subjetiva, que es que la gente, el venezolano conjuga la política en tercera persona. Es él o aquel o ellos lo que van a hacer. El venezolano espera que haya la política, que suceda la política. No se involucra, sino cuando lo convocan para una marcha, para votar, para crear un comité de apoyo, etcétera. Es que no es así. Y precisamente las regionales permiten activar, ir a una conjugación de la política en primera persona del singular, en primeras personas del singular, del singular y el plural, en primera persona. Porque el ciudadano no tiene conciencia. El gran problema, la tranca, es que no hay conciencia del poder del ciudadano, del poder de la ciudadanía. El hecho es que el 80% del país está en contra del gobierno y como que sin nada. Claro, ahí hay un problema doble. Primero, el ciudadano no está consciente de su propio poder. Segundo, el ciudadano reproduce en su subjetividad las relaciones de sometimiento al poder. Él acepta estar sometido al poder. Solo en la medida de que el sometido, en este caso el ciudadano, estoy hablando, asuma que él sí puede enfrentar el poder, sí puede frenar el poder, y sí es posible, en esa medida lo hará y el poder perderá efecto. Ese es el problema más importante que hay que resolver: el escepticismo, el descreimiento y la desmoralización. Pero es que hay un elemento que es bien importante destacar. Las campañas no las hacen los partidos, las campañas las hacen la gente. Los partidos lo que ponen son los afiches y mandan una platica casi nunca completa, y además se las roban algunos y montan una casita en la campaña la hacen los partidos, la gente, no los partidos.
La gente no necesita los partidos nacionales, y sobre todo los partidos nacionales, y además no tienen sentido. ¿Por qué? Porque las elecciones son regionales, los candidatos son regionales, y en ese sentido estas elecciones regionales son un momento excepcional, bien interesante, de manera de que se avance sobre la base de que los partidos y grupos locales son lo necesario y además lo suficiente, para hablar en términos matemáticos, que naturalmente debe ser parte desde el punto de vista subjetivo en conjugar la política en primeras personas, del singular y del plural. Este es un momento en el marco de la crisis que estamos histórico. Puede tener un gran alcance en la medida de que se aproveche, y digámoslo así, aprovechemos la crisis, tomemos conciencia de que la crisis le crea posibilidades para un cambio histórico desde el punto de vista cualitativo. Primero, para activar un nuevo sujeto político. Realmente que la gente, que es el sujeto político, que es la gente que está dispersa, no convocado, se convoque y se active. Que se active con su agenda, una agenda ciudadana, que sea la base de una nueva política, que es la que se exige. Cambios en la política, etcétera, etcétera, se dan sobre la base de que a nivel ciudadano, a nivel regional y a nivel local, la gente, los ciudadanos, activen su agenda ciudadana sobre la base de los problemas del país y de su región y las respuestas que ellos consideran que deben darse. Ya me refería a las nuevas calidades políticas, desde el punto de vista de la representatividad, una mejor representatividad, y desde el punto de vista de la legitimidad. Esa legitimidad que permite que una gobernación, no solamente que las 3 gobernaciones de oposición hayan sobrevivido y hayan aguantado la mecha, sino que además la más débil, que es la Amazonas, haya aguantado la mecha. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno no se atreve sino a la payasada esa de la fundación de apoyo a Amazonas o a Lara que es una payasada y una trampa para un mecanismo para la corrupción? ¿Por qué no se atreve? Porque por la legitimidad que significa Guarulla, que significa Falcón y que incluso significa Capriles, pues, ¿no? Aquí se trata de lo siguiente: si, independientemente de que sean en el 2017 o no, la tarea es crear condiciones para que sean unas regionales despresidencializadas, y no es redundancia, regionales regionalizadas, ¿no? De manera que los gobernadores, la gente que se elija allí, sean de la gente, no de los partidos. Y para concluir, con una idea, no es que no a con tal gobernador un solo gobierno contra él, no a que con tal gobernador un solo gobierno con nadie, solo con la gente.